El Espíritu me puso al descubierto un problema en mí. Y yo sentí que me decía: mírate a ti mismo. Conoces una infinidad de enseñanzas, pero estás muerto y no produces fruto. Eres tan estéril. Con tantos años de ser salvo, nunca has traído ni una sola persona al Señor. Sin embargo, tienes tanto conocimiento. Les digo, yo estaba en esa calle y mi corazón fue quebrantado por esa experiencia. Y le dije al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el programa de hoy, continuaremos estudiando el aceite de la Santa Unción mencionado en Éxodo 30, pues este ungüento santo es un tipo maravilloso del Espíritu todo inclusivo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, particularmente en Romanos 8, el Espíritu no solo es revelado, sino también aplicado a nuestra experiencia diaria. Nosotros podemos estudiar la electricidad y aprender todas las teorías respecto a ella. Pero hasta que no encontremos un interruptor en nuestra casa y prendamos la luz o enchufemos el refrigerador, la electricidad no tiene ninguna aplicación para nosotros, aunque sepamos la teoría. Asimismo, al aplicar este ejemplo a nuestra vida cristiana, podemos decir que el Espíritu todo inclusivo, que mora en nuestro espíritu humano, es como la corriente eléctrica celestial que fluye y nos trae todas las riquezas del Dios triuno. Hoy hemos invitado a Antonio Hernández para darnos sus comentarios. Saludos, Antonio. Gracias. Estoy muy contento de regresar al programa y de profundizar en este tema. Antonio, al considerar el ejemplo de la electricidad, vemos que nuestra necesidad es localizar el interruptor y prenderlo. Esta es una aplicación práctica con respecto a disfrutar el Espíritu, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. La electricidad es realmente un buen ejemplo. Conocer y disfrutar a Dios en realidad es muy parecido a experimentar la electricidad. Si no tenemos un interruptor, no hay la manera de que contactemos la electricidad. La electricidad es invisible. Sin embargo, es muy poderosa. Es misteriosa y no obstante, está disponible. Para poder aplicar la electricidad, necesitamos saber dónde está el interruptor. En este mensaje veremos dónde está el interruptor y veremos lo sencillo que es tener contacto con la electricidad celestial. Nuestro espíritu humano es el sitio, es el lugar donde está instalado el Dios triuno. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús y le recibimos, Él entró en nosotros y se instaló en nuestro espíritu, tal como la electricidad celestial. Ahora podemos tocar al Dios triuno y tener contacto con Él en nuestro espíritu humano, lo cual es como encender el interruptor. De esta manera tan sencilla, experimentamos de forma práctica todas las riquezas de Cristo. Romanos contiene muchas doctrinas, pero el programa de hoy nos ayudará a aplicar esas verdades a nuestra vida diaria. Escuchemos a Witness Lee en un mensaje dado en 1969. Adelante. The gospel of God is the gospel of the sonship. El Evangelio de Dios es un evangelio de filiación. God's intention is to produce, to get many sons. La intención de Dios es obtener muchos hijos por medio del Evangelio.
El Evangelio de Dios produce muchos hijos para Dios por medio de la economía de los tres de la deidad. El Padre es la fuente, el Hijo es el curso y también la incorporación del Padre, que están en el fluir del Espíritu, que es el que transmite o imparte al Dios triuno a nosotros. Esto es como la corriente eléctrica. Sabemos que si hemos de aplicar la electricidad, es necesario que haya una corriente. Sin la corriente no hay posibilidad de que apliquemos o disfrutemos de la electricidad. Por lo tanto, la corriente eléctrica hace posible que apliquemos la electricidad. Así que la corriente eléctrica es simplemente la electricidad misma en movimiento. Por tanto, el Espíritu del Dios triuno es Dios mismo en movimiento. Ahora, ya lo entendemos. El Espíritu de Dios está disponible para que lo apliquemos. Sin la corriente del Espíritu, no hay manera de que podamos aplicar o que podamos experimentar a Dios. Dios es muy rico y sus riquezas nos han sido dadas. Sin embargo, es necesario que el Espíritu fluya como la corriente para que podamos aplicar en nuestra experiencia todo lo que Dios es. Podemos decir también que esta corriente, o sea, este fluir, también se le puede llamar el ungüento. El fluir de la corriente es la unción del ungüento. Todo lo que Dios es, todo lo que Él ha logrado, todo lo que Él ha obtenido y alcanzado, está en esta corriente. Tenemos un ungüento, y no solo el ungüento, sino la unción del ungüento. No solo la corriente, sino también el fluir del ungüento. Esta corriente se está moviendo todo el tiempo dentro de nosotros. Todo el tiempo nos unge continuamente. Esta corriente incluye la divinidad, incluye la humanidad, incluye el vivir humano, la muerte todo inclusiva y la eficacia de su muerte, incluye la resurrección con su poder, incluye la ascensión y la glorificación de Cristo. Todo esto está incluido en este ungüento todo inclusivo. Esta dosis todo inclusiva que es como una corriente que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, ungiéndonos. Antonio, la Trinidad es un aspecto fundamental de nuestra fe cristiana. Los cristianos creemos que Dios es uno, pero a la vez es tres. Y por medio del Espíritu que fluye, el Dios triuno puede infundirse en nosotros. Esto es algo maravilloso. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco acerca del fluir de la corriente eléctrica y cómo el Dios triuno se aplica a nosotros? Con gusto, Víctor. A fin de que fluya la corriente eléctrica, debemos darnos cuenta de que debe haber una planta generadora de electricidad. También debemos entender que la electricidad fluye o se mueve por medio de un transformador, y así es transportada hasta nuestra casa por medio de cables. Esto no significa que existan tres diferentes tipos de electricidad, pues la electricidad es una sola. Esa misma electricidad está en la planta generadora, fluye por los cables eléctricos y finalmente llega a nuestra casa como la corriente eléctrica. Podemos aplicar este ejemplo a Dios mismo. Dios el Padre es la planta generadora, la fuente de la vida divina. Dios el Hijo es el cauce o el canal por medio del cual fluye la vida divina. Y finalmente, Dios el Espíritu es la corriente de la vida divina que llega hasta nosotros, nos infunde y nos llena del propio Dios triuno. Este ejemplo nos ayuda a entender cómo el Dios triuno fluye como la vida divina y se imparte en nosotros como nuestro suministro de vida.
Por ejemplo, si usted toca la electricidad directamente, morirá. De la misma manera, según 1 de Timoteo 6:16, Dios mora en luz inaccesible. Pero Dios se encarnó en Cristo y ahora como el Espíritu está disponible para que lo experimentemos en nuestro espíritu, tal como prendemos el interruptor y podemos disfrutar la corriente eléctrica al encender la luz. De igual manera, podemos aplicar al Dios triuno en nuestra vida diaria, disfrutándolo como el Espíritu en nuestro espíritu. ¡Hemos encontrado el interruptor! Sí, tener contacto con Dios es algo muy real y práctico en nuestra vida cristiana, ahora que hemos encontrado el interruptor. Sin embargo, es posible tener los cables de la electricidad instalados en nuestra casa y aún tener todos los aparatos eléctricos conectados. Pero si la corriente eléctrica no fluye, nada funciona. Ahora, si la corriente eléctrica fluye, entonces solo es necesario prender el interruptor y de esta manera podemos disfrutar la luz, preparar la comida o tomar agua helada. La electricidad es un buen cuadro de cómo Cristo, el Espíritu que fluye en nuestro espíritu, lo es todo para nosotros. Regresemos ahora con Witness Lee. These are the best illustration. Este es el mejor ejemplo. We are the real building. Nosotros somos el verdadero edificio And the heavenly electricity, y la electricidad celestial. which is the triune God ¿Quién es el Dios triuno? in His economy. En su economía está impartiéndose a nosotros y ya fue instalado. Pero, ¿dónde está el interruptor? El interruptor es nuestro espíritu humano. Oh, Paul says, Pablo dijo que él servía a Dios en su espíritu. En su espíritu. Le doy gracias al Señor que tengo un espíritu dentro de mí, que se llama mi espíritu. En toda mi vida jamás había escuchado a una persona decir, yo sirvo a Dios, o yo hago aquello con mi espíritu. ¡Jamás! La gente siempre habla de mi nariz, mis ojos, mi boca, mi pelo, mi mente, mi todo esto, pero nadie dice mi espíritu. Pero que aquí hay un hombre que dice, I serve God in my spirit. yo sirvo a Dios en mi espíritu. This one thing solves all the problems. Y les digo que esta sola cosa resuelve todos los problemas. Entonces, Antonio, la clave para aplicar al Dios triuno en nuestra vida diaria es nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano es el interruptor que prendemos para que la electricidad celestial fluya, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Nuestro espíritu humano regenerado realmente es el interruptor. Pero lamento decir que este hecho muy práctico ha sido olvidado y pasado por alto en la enseñanza cristiana actual. Debemos darnos cuenta de que el hombre es un ser tripartito, es decir, tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Así lo revela 1 de Tesalonicenses 5:23. Tenemos un cuerpo y 5 sentidos, con los cuales tenemos contacto con el mundo físico. Con nuestra alma, que consta de la mente, la voluntad y la parte emotiva, tenemos contacto con el mundo psicológico. Pero es con nuestro espíritu que podemos tener contacto con Dios, recibirlo y experimentarlo. Puesto que Dios es espíritu, Él busca adoradores en espíritu y con veracidad. Si no sabemos nosotros cómo usar nuestro espíritu, habrá una gran carencia en nuestra experiencia cristiana. Si no conocemos nuestro espíritu humano, intentaremos usar nuestra mente natural, nuestros métodos naturales y nuestros sentimientos naturales para con ellos tratar de contactar a Dios. Y eso no funciona.
Esto sería como tratar de usar nuestra nariz para escuchar o usar nuestra boca para ver. No, no se puede. Para tener contacto con Dios, quien es espíritu, necesitamos usar el órgano apropiado. Esto es, nuestro espíritu humano. Tenemos un espíritu humano regenerado con el cual contactar a Dios. Por tanto, necesitamos aprender, todos nosotros, a vivir, a adorar y a hacer todo en nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano es el interruptor con el cual tenemos contacto con la corriente eléctrica celestial. Y les voy a dar una manera sencilla de ejercitar nuestro espíritu. Esta manera muy sencilla es invocar el nombre del Señor. Podemos invocar desde lo más profundo de nuestro ser. ¡Oh, Señor Jesús! Al invocar su precioso nombre, encendemos el interruptor que hace que la corriente divina fluya en nuestro ser. Esto es muy maravilloso. Gracias, Antonio. Ahora regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida, donde oiremos un testimonio muy conmovedor. Let me tell you, I learned Permítanme decirles algo que yo aprendí, in a very hard way. y lo aprendí de la manera más difícil. I learned this thing with more than 40 years. Hace más de 40 años lo aprendí. Oh, yo recibí muchas enseñanzas, me enseñaron muchas cosas de la Biblia. Y por eso soy tan fuerte cuando hablo contra las doctrinas. Ya no me interesa a quién yo pueda ofender. Yo sé de qué estoy hablando. Antes de ser salvo yo amaba al mundo y este era muy atractivo para mí. Pero después de ser salvo yo hablaba acerca de la Biblia todos los días porque apreciaba mucho mi salvación. Estuve con un grupo libre por más de 7 años hasta que un día que me encontraba caminando en la calle, el Espíritu me puso al descubierto un problema en mí. Y yo sentí que me decía, mírate a ti mismo. Conoces una infinidad de enseñanzas, pero estás muerto y no produces fruto. Eres tan estéril. Con tantos años de ser salvo, nunca has traído ni una sola persona al Señor. Sin embargo, tienes tanto conocimiento. Les digo, yo estaba en esa calle y mi corazón fue quebrantado por esa experiencia. Y le dije al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Algo debe haber que está mal conmigo. Al otro día, temprano en la mañana, fui a una pequeña montaña que quedaba cerca de mi casa. Y cuando llegué a la cima, solamente lloré delante del Señor y le dije, Señor, ten misericordia de mí. No sé ni siquiera cómo orar, estoy tan muerto. Eso sucedió en 1931. Y el Señor en realidad fue muy misericordioso conmigo y me sostuvo todo ese tiempo en esa condición de búsqueda de Él. Cada mañana oraba. Durante 6 meses estuve orando delante del Señor con lágrimas en mis ojos. Y finalmente algo sucedió. El Señor trajo a mi ciudad al hermano Watchman Nee. Oh, eso fue algo tremendo. Definitivamente fue algo soberano del Señor. Después de tener contacto con Él, Oh, my eyes were open. mis ojos fueron abiertos It is not a matter of knowledge. y vi que no es un asunto de conocimiento, It is a matter absolutely of life. sino que es totalmente un asunto de vida. It is not a matter of the doctrines. No es un asunto de doctrinas, It is a matter absolutely of the spirit. sino absolutamente del Espíritu. But, you know, Pero la realidad es que existen muchas enseñanzas y muchas doctrinas muertas que han entrado en nuestra sangre. Estas enseñanzas pueden impedir que experimentemos la obra del Espíritu. Me tomó más de 20 años darme cuenta y eliminar estas buenas enseñanzas, estas buenas doctrinas bíblicas y fundamentales, pero que aún así son conocimiento muerto. Les digo, después de pasar por tantas experiencias, aún veo que hay una trampa en esas cosas.
Este es el trasfondo que tengo para decirles que por todo este sufrimiento que he pasado, tengo la autoridad para decirles que lo único que funciona es tener contacto con el Espíritu viviente. Es todo lo que necesitamos, todo lo que Dios es y todo lo que ha logrado, todo lo que ha obtenido está en este Espíritu todo inclusivo. En Él está la muerte de Cristo, la eficacia de su muerte, la resurrección de Él y el poder de su resurrección. Ahí está la vida, la paciencia, la luz, la guía, el amor, la humildad. Les digo, todo está en este Espíritu todo inclusivo. Todo está allí. Antonio, este fue un testimonio personal muy conmovedor de Witness Lee acerca de cómo el Señor lo guió a salir del conocimiento bíblico para introducirlo a que experimentara la vida divina. En este sentido, ¿podría usted comentar algo al respecto? Víctor, yo también fui conmovido por este testimonio de Witness Lee. Después de haberlo conocido por algunos años, me doy cuenta de que él era una persona muy seria. Cuando él llegó a ser cristiano, amaba mucho la Biblia, pero le tomó bastantes años aprender que el conocimiento bíblico no lo es todo. Yo tuve una experiencia similar, aunque en menor grado. Voy a contar un poco de esto. Mi abuelita paterna comenzó a llevarme a la iglesia cuando todavía era niño, y fui regenerado a temprana edad. Desde muy joven aprendí a amar a mi Señor Jesús y empecé a amar la Biblia. Mi deseo era conocer más la Biblia, pero no recibí la ayuda, tampoco recibí el alimento apropiado en la cristiandad. Por causa de eso, mi vida cristiana no era estable, tampoco era profunda. Luego de más de 20 años de vida cristiana, yo estaba hambriento y buscaba algo real, algo sólido. Y luego, por la misericordia del Señor, conocí los escritos de Watchman Nee. Y posteriormente tuve contacto personal con Witness Lee y con este ministerio. A partir de ese momento, empecé a darme cuenta de que yo tenía un espíritu. Y creo que ese fue el descubrimiento más grande en toda mi vida cristiana. Descubrí que dentro de mí tengo un espíritu humano. Y mi espíritu es uno con Dios, el Espíritu. Desde ese momento en adelante, me alegra decirles a las personas que ellos también tienen un espíritu y que el Dios triuno fluye como el espíritu de vida para entrar en el espíritu de todos los que invocan su nombre. Antonio, muchas de las personas que nos llaman por teléfono para comentar acerca del estudio vida nos dicen que conocieron los escritos de Watchman Nee hace muchos años. Muchos nos han dicho que al ponerse en contacto con su ministerio han llegado a tener una experiencia cristiana más profunda. Pero también han comentado que al escuchar el estudio vida con Witness Lee, ellos han sentido que se reconectaron y redescubrieron otra vez el mismo ministerio. El ministerio de Witness Lee es la continuación del ministerio de Watchman Nee, el cual muchos descubrieron años atrás. Bueno, el tema del espíritu humano en la experiencia cristiana es un punto sobresaliente en el ministerio de Watchman Nee y ciertamente también en el ministerio de Witness Lee. Y estamos muy agradecidos con el Señor por tener la oportunidad de presentarles este ministerio a todos los que nos escuchan. Por lo tanto, queremos animarlos a que todos investiguen lo que les hemos dicho y lo busquen en la Biblia. Además, queremos animarlos a que pongan en práctica estas verdades bíblicas y verán que será enriquecida su experiencia con el Señor. Bien, Antonio, le agradezco mucho su testimonio personal y sus comentarios. Realmente he sido refrescado con estas experiencias tan prácticas. Es un gozo haber encontrado el interruptor.
que es mi espíritu humano, y es un gozo mayor ayudarles a otros creyentes a que también lo descubran, a fin de que ellos disfruten a Cristo como el Espíritu en su vida diaria. Living Stream Ministry presenta el libro La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos 4 pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. Puede pedirlo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para obtener más información de cómo obtener este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.